que no somos lo mismo el Partido Popular y el Partido Socialista cuando se gestiona o cuando tenemos responsabilidad de gobierno, ¿no? Y nosotros, nuestra ADN, ¿no? Es fundamentalmente la defensa de estos servicios públicos y una serie, además de los servicios, los derechos que tienen los ciudadanos, ¿no? El derecho a la educación o la sanidad, que en alguna ocasión alguien pueda verlos como un servicio público, realmente son derechos que son propios de la ciudadanía, son derechos que tienen los ciudadanos y, por tanto, nosotros siempre, si nos hemos caracterizado, ha sido por algo, en el tema de la gestión pública, ha sido pues el reconocimiento. Quizás hemos dado, y esto es uno de los errores que hemos tenido, hemos dado por sentado que esto no tenía marcha atrás, ¿no? Y quizás debíamos haber blindado este tipo de derechos. Como si estuviera consolidado. Claro, efectivamente, porque nadie pensaba, y yo creo que ningún ciudadano podía pensar que vinieran los tiempos que están viniendo donde se ponían incluso en tela de juicio, ¿no? El derecho a la sanidad pública en la comunidad autónoma y donde, en función de donde vivas, pues el Partido Popular, si naces en Cedillo, pues tendrás peor derecho que si vives en Cáceres o vives en Badajoz, ¿no? Y esto nadie lo pensaba, dábamos por sentado que estos derechos estaban consolidados. Por eso quizás una de las cuestiones nuestras es que tenemos que reconocer que no los blindamos, en la necesidad de blindarlos, y ha venido un gobierno neoliberal, un gobierno de la derecha, que está desmantelando aquello que pensábamos que era intocable, ¿no? Y evidentemente, y yo por eso coincido contigo que el modelo y la forma de gestionar es absolutamente diferente y es una felonía decir que el PP y el PSOE son iguales porque hay pruebas evidentes. Lo que nosotros creamos con el apoyo de la ciudadanía, fundamentalmente en materias tan importantes como la educación y la sanidad, lo están desmantelando el Partido Popular. Por tanto, no puede ser igual una forma de entender la vida pública, de gestionar la vida pública, con otra que la que estamos conociendo ahora, ¿no? Sí.